la definición de la remuneración mínima y claramente los indicadores nos llevan a una cantidad que está por encima de lo que ha dado el gobierno. Nosotros propusimos que sea 1.300 y el nuevo sueldo mínimo, porque así sale la aplicación técnica de la canasta. Del valor de la fórmula que ahora existe en el Ministerio de Trabajo. Comunicación para que nos puedan escuchar, ¿no? Bien, bueno, Exitosa tiene una programación las 24 horas del día y siempre se abren las líneas telefónicas. Así que ustedes, sus compañeros, son bienvenidos, ya que Exitosa es la voz de los que no tienen voz para poderlos escuchar. Muchas gracias. Bien, entonces, quien nos llamó trabaja en Invermed, es una ciudadana y alerta sobre despidos arbitrarios a personal CAS en justamente esta área de Invermed, que está bajo la administración de la Municipalidad de Lima, donde el alcalde es, pues, Rafael López Aliaga. Están despidiendo incluso, según refiere la persona, personas en estado de gestación que no deberían, ya que son vulnerables, no deberían ser despedidas. Bien, vamos a conversar ahora con Julio César Bazán. Él es presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, ya que el ministro Maurate es el ministro de Trabajo, claro, hay un cuestionamiento que hay al aumento del sueldo mínimo por parte de algunos sectores. El sueldo mínimo se aumentó de 1.025 soles a 1.130 y han habido varios sectores empresariales que han manifestado el hecho de que esto lo va a perjudicar, que va a generar más informalidad, en general toda una serie de argumentos que han tenido. Obviamente que hay que escuchar también, pero el trabajador necesita pues incrementos periódicos que tengan que ver con el costo de vida, que tengan que ver con la inflación. Vamos a conversar de eso justamente con Julio César Bazán. Señor Bazán, buenos días. Buenos días y muy contento de estar con ustedes, con los que nos están escuchando. Bien, ¿cuál es la posición de la CUT sobre el aumento del sueldo mínimo? Yo estoy seguro que lo primero que usted va a decir es que es muy poco el aumento, correcto. Un poco no hubo un acuerdo que era lo que pedían los trabajadores en la mesa con el gobierno y la empresa. Creo que los trabajadores pedían como 1.700, pero bueno, se logró este aumento a 1.130, que es poco. Pero ¿cuál es la posición ahora respecto de los que dicen que no debería haber habido un incremento? Nosotros señalamos con claridad que los señores empresarios no tienen ninguna razón para sostener ese tipo de cosas, porque en la Comisión Técnica de Trabajo se hace un análisis de la situación económica del país, de las diferentes variables que intervienen para la definición de la remuneración mínima, y claramente los indicadores nos llevan a una cantidad que está por encima de lo que ha dado el gobierno. Nosotros propusimos que sea 1.300 y el nuevo sueldo mínimo, porque así sale la aplicación técnica de la canasta, del valor de la fórmula que ahora existe en el Ministerio de Trabajo, porque la canasta está por 1.800 soles. Nosotros buscamos que el sueldo mínimo por lo menos pueda cubrir la canasta básica. Y obviamente consideramos que debemos hacerlo en tramos sucesivos, y por eso que consideramos, por las circunstancias que estamos viviendo, un primer aumento a 1.300 para luego ir progresivamente llegando a la canasta. Claro, los detractores de este incremento han dicho que ha sido una maniobra política del gobierno. El otro día el ministro, en una entrevista, el ministro Maurate, defendió el tema. Él manifiesta que se ha reunido con trabajadores, que se ha reunido con la empresa privada. Dicen que fue una maniobra política. Quizás lo fue. Quizás en su momento Dina Boluarte necesitaba o necesita emitir algunas señales de correspondencia con los trabajadores, como aumentarles el sueldo mínimo, pero finalmente
era una necesidad ya que habían varios años y buen tiempo que no había este incremento en el sueldo mínimo, ¿correcto? Efectivamente, el sueldo mínimo debería reajustarse Todos los años. periódicamente, Así es. todos los años, mucho más cuando en el año 23 hemos tenido pues una inflación sumamente alta, alrededor del 10%, y la pérdida de la capacidad adquisitiva era evidente en relación a la remuneración mínima. Y sobre las declaraciones que ha dado el señor ministro, yo tengo que ser muy tajante y categórico. Él está mintiendo, por lo menos yo no conozco a la central, nunca se le ha informado de que quieren retrasar el aumento, nada por el estilo, al contrario, siempre se nos ha dicho que el aumento iba a ser lo que corresponde técnicamente, y en su información él señala que ha logrado que los trabajadores le permitieran esa demora hasta el último mes del año 24. Eso es falso. Por otro lado, los argumentos de que ellos están en el punto medio son también demagógicos, porque en realidad lo que ha existido es el abandono del análisis técnico profesional en el cálculo de la remuneración mínima. Entonces, yo creo que lo único que hace el señor ministro con este tipo de declaraciones es demostrar cómo se gestiona el país desde la presidencia, con anuncios desde el año pasado de este incremento, y luego la demora y el retardo en la efectivización del asunto. Entonces, nosotros por eso reclamamos que se vuelva al análisis técnico y que se dé un incremento adicional para llegar al valor real del análisis técnico que arroja la fórmula del cálculo de la remuneración mínima. Claro, llama la atención que el ministro de Trabajo debería ser el primer defensor justamente del trabajo, de los beneficios de los trabajadores, vigilar justamente el estado de cómo se encuentra el trabajador peruano. Pero en este gobierno pues no se sabe para quién juega, ¿no? No se sabe para quién juega. Parece que finalmente que lo quieren dejar como en un limbo este aumento, este incremento durante un tiempo, y no cumplir pues, con el compromiso hecho. Bueno, nosotros sí sabemos para quién juega el gobierno actual. Lo hacen claramente para los beneficios y el interés de los grandes capitales y del empresariado que sumisamente se apega a las voluntades de las grandes capitales. Y digo esto porque hacen todo lo contrario de lo que dicen querer hacer. Quieren que el Perú entre a la OCDE, esté en ese mercado mundial de grandes países. Sin embargo, no avanzan en cumplir los requisitos que pone esa institución a los países que se tienen que adherir. Tiene que haber un justo pago por el trabajo que se realiza. Tiene que haber un respeto de los derechos laborales fundamentales, de la libertad sindical, la negociación colectiva, y tiene que haber empleo digno y decente para los trabajadores. Aquí hay un abandono a quienes se generan su propio puesto de trabajo, y hay un deterioro permanente de las condiciones de trabajo por la pérdida de la libertad sindical en la negociación colectiva. Es decir, tenemos un conjunto de empresarios que lo que hacen es alegar o reclamar ser competitivos y productivos, pero a costa de los trabajadores, a costa de la explotación, y no avanzan a producir más y mejor con el adelanto tecnológico que tenemos, para de esa manera entrar verdaderamente a los grandes países desarrollados, ¿no? Bien, señor Bazán,
Le agradezco mucho su presencia en el programa y lo invitamos por una nueva oportunidad, ya que este tema va a ser un tema de debate en los siguientes días. Muchas gracias. Bien, queridos amigos, nos acompañó Julio César Bazán, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT. Bien, nos vamos con Javier Jara hasta Lambayeque, a Chiclayo. Javier, buenos días todavía. ¿Cómo estás, Jorgito? A un minutito ya de llegar a la tarde, Así en es. este domingo 5 del mes de enero, primero del año corriente. Un abrazo grande para ti, el equipo de Exitosa Lima, el Perú entero, en fin. Tan preocupados estamos con tantos temas, te he escuchado varios, el Congreso. Sí. Alguien dice, ¿habrá que pasarle una zona rosa o no? Por Dios, ¿qué es esto? ¿Qué No, es ya esto? es el Dios colmo, mío, ya. ¿qué es